Volvimos. A quienes quieran ver esta nota tienen que entrar al Facebook de la Radio Estudio FM. En Facebook nos encuentra, está saliendo en vivo en streaming. La temperatura en la ciudad de Gualeguaychú, ya les digo, la temperatura es de 10 grados, la humedad del 77%, la presión en hectopascales es de 1024.1, el viento del este a 5 kilómetros a la hora, la visibilidad de 15 kilómetros. Estamos, lo anunciábamos hace un segundo, estamos con Claudio de los Santos, él es el secretario general de la regional de la CGT, de la regional Gualeguaychú, y también es secretario general del gremio Luz y Fuerza en nuestra ciudad. Buenos días, Claudio, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, Andrés. Recuperando los brazos después de los bocos. Sí. Todavía duele. Todavía duele. A Claudio lo invitamos primero para hablar un poco. Primero lo invitamos porque es un amigo. Y ahora estoy en la modalidad de invitar amigos. Viste que todos buscan la noticia. Bueno, nosotros buscamos hacer noticias a los amigos. Esa es la idea. Claudio tiene una vasta experiencia sindical porque al poco tiempo de estar trabajando en la cooperativa eléctrica ya eras delegado. Sí. Y ayer más empezaste No, yo no me gusta decir carrera sindicalista porque es una profesión, pero sí se involucró en lo que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Y primero, no es fácil, y segundo, no todo el mundo lo hace. Pero bueno, gracias, Andrés, por la invitación y por la referencia de la amistad y demás. Así que la verdad que sí, uno va construyendo la participación en las entidades gremiales y es lindo cuando los propios compañeros te van dando ese espacio para que vos puedas llevar la voz, y la verdad que en ese proceso, desde salir desde un delegado, la verdad que a mí me tocó ser delegado bastante nuevo dentro de la empresa, y bueno, se fue generando un espacio donde uno nunca piensa de que puede llegar a determinado lugar, y la verdad que hoy no solamente primero en la seccional nuestra, sino también poder trasladar esto a los distintos gremios y conformar parte de la CGT regional Gualeguaychú. La verdad que ir construyendo esos espacios es muy satisfactorio, digamos, y que tenga ese grado de representatividad también de que la voz del compañero de base pueda ser llevada adelante. Creo que es lo fundamental, ¿no? Sí, yo recuerdo que un día charlando con vos para el otro programa de radio que hago, que es Radio Nacional, más o menos hablábamos un poco de tu vida y de tu historia, y siempre recalcaste que veías que costaba mucho que los chicos jóvenes se acercaran a los gremios y que de alguna manera estuvieran involucrándose para defender los derechos que tenían, porque ya eran derechos y creían que nadie se los iba a quitar, y que muchas veces puede pasar perderlos. Ni hablar. Fíjate vos que nos pasa, o uno lo puede percibir un poco en un gremio como es Luz y Fuerza, donde que tiene muy arraigadas las bases en cuanto a que los propios trabajadores de alguna manera tienen un vínculo también, o raíces a partir de la bolsa de trabajo. Imagínate en aquellas actividades donde por ahí no está esa compenetración desde un inicio. Bueno, imagínate acá los compañeros nuestros que hoy son muy jóvenes, pero también han estado en el gremio desde que nacieron, digamos. Claro. ¿Sí? Pero bueno, es cierto, a veces el hecho de tener una actividad fuerte o un convenio colectivo fuerte te hace suponer de que es así y no costó nada llegar hasta ahí, ¿no? Y es un poco lo que uno trata de transmitir en todas las capacitaciones que hemos podido dar desde CGT. Bueno, recientemente a través de una fundación que tiene nuestro sindicato también le dimos a los compañeros nuestros
en referencia a esto, lo que es la preparatoria en cuanto a la iniciación en la actividad sindical y lo que representa eh, la actividad sindical para un trabajador. Así que en ese sentido creo que es algo que tenemos que trabajar fuertemente, sobre todo los delegados y los secretarios locales, aprovechar las herramientas que tienen a nivel nacional y también la propia hoy CGT también le ha dado un gran impulso desde el punto de vista a la cuestión de capacitación, ¿no? Capacitación en el ámbito sindical y también fortalecer las actividades y ir preparándolo a las nuevas tecnologías que tenemos que ir adecuando también en el trabajo, ¿no? Te quiero llevar a otro tema. El miércoles estuviste en Buenos Aires, el miércoles pasado, fueron con una representación de, ¿cómo es? Perdón, de la CGT, de Gualeguaychú, fue el sindicato de Luis Fuerza. De Gualeguaychú fueron varios gremios que conforman parte de la CGT. Eso lo vi porque estuve ahí. Pero mucha gente pensó que esto era una marcha en contra del gobierno. Y yo hablé con varios dirigentes y me dijeron que no era una marcha ni en contra ni a favor, que era la expresión pura de los trabajadores. Sin duda. Bueno, primero creo que está más que claro que nosotros representamos a los trabajadores. Sí. Entonces, hoy el trabajador organizado, si el trabajador organizado le está pasando mal, imagínate los trabajadores que por ahí no tienen esa fortaleza de estar nucleados a una actividad con un convenio colectivo y demás. O sea que la verdad, la manifestación tiene que ser concreta respecto a la debilidad que tiene el poder adquisitivo de los compañeros trabajadores, ¿no? Sí. Y bueno, pese a quien le pese esta manifestación, también es cierto de que el gobierno nacional, más allá de que nos sentimos de alguna manera parte, por ahí ha sido dubitativo en alguna toma de decisión, y creo que esto le da una herramienta también para poder tomar definiciones que verdaderamente apunten a sostener el salario de los trabajadores, ¿no? El poder adquisitivo. Sí, ¿ustedes creyeron que iba a haber tanta convocatoria? No, desde el vamos, cada vez que... Creo que somos bastante orgánicos y sabemos que cuando llamamos, cumplen. Claro, eso está más que manifiesto. Pero lo que pasa es que también uno que ha vivido otras movilizaciones y demás, estar en el terreno te genera un sentido de fuerza, de pertenencia, que la verdad que es lindo lo que mueve la militancia, ¿no? Y a veces cuando se da un número, decir, bueno, había tanto, y a uno le parece que había mucho más. La verdad que me parece que en el número, no sé, de las 500.000 que se habían propuesto, se superó ampliamente, ¿no? Vos viste que las calles son amplias, había movimiento por todos lados, caravanas Eran columnas y columnas y columnas de trabajadores. Fue una cosa... Mirá que yo viví mucho tiempo en Buenos Aires, muchos años, y vi muchas manifestaciones, pero muchas de verdad. Imagínate, yo me fui a vivir en el año 88, y así vi pasar manifestaciones. Pero me impactó esta, y he participado de muchas también por cuestiones de trabajo, por trabajar en los medios de comunicación. Seguro. He participado en muchas. Y me llamó la atención la cantidad de gente. Sí. Fue muy extraño. Y lo que más me llamó la atención, que no hubo un disturbio. Sí. Bueno, decían que no había, bueno, algunos medios decían que no había participación policial, había... había mucha policía. Sí, mucha policía.
Pero bueno, Pero mucha creo que estaba policía bastante no, bien organizado pero ni respecto. siquiera, discúlpame Claudio, había mucha policía, pero que vos veías que estaban solamente para dirigir el tráfico, no... Sí, estaban a ver, tenían vehículos, Sí, ahí sobre Cerrito sí, estaba sí, parado toda la guardia de infantería, sí, sí. pero no, en ningún momento se Pero, vio una actitud no, no, proactiva de la sí, sí. policía. Al menos por donde nosotros transitamos fue con total respeto, incluso entre las organizaciones, Sí, podían movilizarse correctamente. Nosotros nos trasladamos de la 9 de julio hasta ahí, hasta la propia plaza, y la verdad que bien disciplinado, eh, y ibas pasando por el costado y veías que estaban las otras columnas de los eso compañeros. era, vos sabés que yo cuando llegaron a 9 de julio y Rivadavia, Ajá, que era más o menos donde se iban encontrando todos, porque uno vio, sí, había gente de 9 de julio para el lado de Constitución, sí, había gente, perdón, desde Rivadavia por 9 de julio para el lado de Constitución, para el lado del centro, había gente por Rivadavia que ya estaba cortando que era Rivadavia para el Bajo, ujú, y es raro, parecía como que venía pasando una columna de un gremio y los demás esperaban que pasaran, que no estaba esa locura por ver quién estaba adelante y toda esa historia. Que me llamó la atención, tengo sí, que sí, reconocerlo. sí, sí. Uno tiene que reconocer esas cosas. Quizás en esto, bueno, al no haber un escenario donde quizás, Sí, todos eh, queremos estar adelante. claro, eso por ahí, en ese aspecto creo que facilitó eso. Pero bueno, de todas maneras creo que había, por el espacio, había una orgánica de la distribución bastante correcta, digamos, entonces todos sabían a dónde le correspondía ir, y la verdad creo que ahí también hubo un gran acierto respecto a cómo se dio la Sí, movilización, ¿no? Pero bueno, volviendo, quizás algunos actores que, digo, en cuanto al número, por ejemplo, Acuña había comentado, o el sector de Acuña, sí, como que no iba a tener repercusión. repercusión en la marcha. De hecho, estuvo Acuña, estuvo el triunviro completo, digamos, Sí, del- de la CGT Nacional. Así que creo que, por eso digo también, ha habido un número mayor al que se habían propuesto, digamos, ¿sí? y lo que vi también, que dos cosas me llamaron poderosamente la atención. Una, que no vi carteles de reclamos. Viste que normalmente en las movilizaciones hay pancartas diciendo que aumenten el sueldo Sí. o no cosas tan agradables. No vi ninguno, lo único Mm, que yo veía eran, digamos, los pasacalles que identificaban cada provincia, cada ciudad ujú, y de cada gremio. ujú. Y también vi que no había cartonero mediático, o sea, políticos que están cerca de la CGT intentando cartonear un minuto de cámara. Eso también lo vi, que me llamó la atención. Sí, adherirse a una manifestación que, por eso Se- fue muy genuina desde el sector de trabajadores, y por eso creo que tiene, de alguna manera, el gobierno nacional tiene que tomar lectura que si, como bien se lo dijo, creo que más allá de cómo lo expresó Moyano, ¿Don que Hugo? no, no, ¿Pablo? Ah, Pablo, sí, Pablo tuvo un claro, discurso, hay un acto medio sí, paralelo al claro. costado del Congreso. Pero creo que en eso, creo que concretamente, digamos, el gobierno nacional tiene que saber de que si se toman medidas que apoyen al trabajador, el respaldo va a estar, y por el contrario, digamos, si las medidas siguen sosteniendo una política eh, que favorece a un sector en perjuicio del resto, no va a ser una movilización, ya va a ser Se va, hasta con paro. se va a complicar, se va a Claro, complicar un sí, poco. sí, El día después, ¿cómo fue? Porque digamos que todo el mundo espera que haya repercusiones después de una manifestación de estas características. Mucha gente espera qué va a pasar el día después, ¿viste? Eh, ¿qué pasó? Y el día después, ¿cómo fue? Para vos que sos un dirigente sindical, que tuviste
digamos, la responsabilidad de movilizar lo que es la regional Gualeguaychú de la CGT, que está integrada por muchos gremios. Sí, por eso digo, a ver, que nosotros nos propusimos un objetivo, era de estar, de manifestar. Obviamente que es como todo, ¿viste? O sea, usted sacaba una foto, yo otro día le pasaba a los compañeros en un grupo, en el grupo nuestro, y la típica esta del 6 y el 9, digamos, Sí, del lado de la mesa que lo esté mirando, sí, tienen la depende. verdad relativa, ¿no? Pero cada cual va a usar esa foto, digamos, en pos de llevar adelante su manifestación. Creo que acá lo que está pasando efectivamente es que hay sectores que son, o sea, en cuanto a poder es amplio, pero son unos pocos, digamos, que toman Sí. decisiones donde verdaderamente lo hacen para compensar el equilibrio de sus finanzas y no hay una mirada social o el impacto que verdaderamente generan sus medidas. Entonces, ¿Vos considerás que siempre el trabajador es el punto de ajuste? Digamos, yo empresario, se me disparó el dólar, vamos a ejemplificarlo así, sí. se me disparó el dólar, la materia prima me cuesta más caro, estoy vendiendo menos, nunca pierdo, porque acá también hay que dejar en claro Mm, esto, nunca mm. pierdo, pero al momento de ajustar, en vez de por ahí ajustarme mis ganancias, ajusto tu sueldo que sos el trabajador. Sí, pero vos fíjate que hoy con la desregularización que hay en las actividades, Sí, eh, hay sectores que tienen un huevo en cada canasta, para hablar sí, concretamente, sí, ¿sí? sí, sí. Y si en uno no le rinde, la compensación La económica tiene. viene del otro sector. Entonces, y esa mirada creo que el gobierno nacional la tiene clara eh, y debe encontrar un equilibrio en eso, ¿no? Porque te presionan con los alimentos, te presionan con los servicios, te presionan con las energías, y la verdad que indirectamente, ¿quién termina padeciendo? El pueblo trabajador. Y estoy hablando del pueblo en general trabajador, Sí. porque no solamente el que se manifestó ahora, que fue el movimiento obrero organizado, porque también hay un montón de trabajadores que No está no están regulado. representados por estas entidades y que verdaderamente también sufren las mismas consecuencias. A ver, yo te escucho hablar este tema y siempre me viene a la cabeza la cuestión de la gente que no está registrada, ¿Eh? que no tiene paritarias, que no tiene obra social, que no tiene nada, que cobra lo que el empleador le quiere pagar. Ujú, Y después también pienso muchas veces en esto que son las cooperativas, ujú, que se habla, bueno, es un trabajo genuino, pero genuino hasta por ahí, porque ujú, también es una forma de precarizar el trabajo, seguro. que tampoco tienen representación, más allá que algunas están organizadas y Sí, hay un par de federaciones. Existe la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la ujú, CNCT, ujú. pero más allá de eso no hay. Y uno ve que esos trabajadores la pasan tan mal como el trabajador registrado, pero que muchas veces no tienen defensa. Por eso te digo, o sea, creo que eh, el pueblo en general, el trabajador, es el que termina padeciendo todos los desarreglos y también las decisiones. Sí, yo le aumento, y lo dicen tan abiertamente que remarcan todos los días, toda la semana, y no le importa. No, Entonces, es real eso. eh, entonces, y después dicen tener la receta para, el mismo sector ese, dicen tener la receta para llevar adelante la inflación, digamos, para eliminar la inflación y demás. Creo que en esto, acá se sale únicamente cuando hay un verdadero trabajo, un empleo Ujú. más que trabajo, porque trabajo Hay. hay, ¿sí? Está más que claro. Lo que no hay verdaderamente es un empleo digno, ¿sí? Eh, aquellos trabajadores que por ahí estamos registrados, tenemos que generar
un marco de mayor cantidad de horas de trabajo para compensar una canasta que sea adecuada para una vida digna, ¿no? Y los trabajadores, como vos decís, que están o no registrados o que están con algún tipo de asociativismo, con algún beneficio por parte del Estado que tienen que salir a compensar. Pasa que yo digo que es un gris oscuro. Claro. Imagínate, estamos, acá te digo, acá en Uruguay, tenemos un 70% de trabajadores que están por debajo de la canasta. Pero eso yo lo hablaba, tuve la oportunidad de hablarlo con varios dirigentes gremiales el miércoles en Buenos Aires. Y por ahí tuve la oportunidad de hablarlo con 2 de las 3 patas de la CGT. Sí. Entonces, yo lo hablaba y les preguntaba cómo es el tema porque yo creo que más del 70% de los trabajadores argentinos está por debajo de la línea de la pobreza. Porque esta es la realidad, vos precisás 100 y pico de miles de pesos para la canasta básica y no todos ganan 100 y pico mil pesos por mes, porque son muy pocos. Y cuando vos decís, esta gente está debajo de la línea de la pobreza, y después ves, en Gualeguaychú es impresionante la cantidad de autos de alta gama que hay, que yo no entiendo. ¿Viste? Nos quejamos porque no nos alcanza la plata, pero, a ver, no es una crítica. Sí. A mí me gustaría que todo el mundo tuviera un alta Nivelemos gama. para arriba, no hay problema. Nivelar para arriba, lo mío es nivelar para arriba. Pero hay cosas que no se entienden. Por eso digo, creo que el problema sigue siendo, le damos vuelta, y es la redistribución, indudablemente. Sí. O sea, pero bueno, para eso tiene que estar el Estado. El Estado tiene que regular eso. Tiene que generar la herramienta para que haya un verdadero control de esa redistribución y que eso verdaderamente llegue a quienes de alguna manera generan el consumo, que son los trabajadores también. Así que, sí. Por eso digo, creo que el presidente tuvo determinadas, lo hemos hablado en otra oportunidad, sí. Oportunidades para generar una toma de decisiones un poco más acentuada sobre un sector y que verdaderamente llegue a la... Ha tenido acierto, creo que... Sí, no todo es negro. La pandemia creo que hubo una gran visión respecto a proteger a aquellos que no tenían este trabajo genuino y aquellos que verdaderamente también tenían el trabajo genuino con determinados DNU, ¿no? Pero bueno, nos quedamos en ese terreno, nos quedamos a mitad de camino, cuando verdaderamente teníamos que acelerar con el caso de Vicentino, con el caso de la hidrovía. Creo que son aspectos que tiene que dar un poquito más de perfil, digamos, de social respecto a eso, ¿no? Y poder generar, controlando verdaderamente esos aspectos, recursos buenos como para solventar y encontrar un equilibrio en la economía, ¿no? Te robo 10 minutos más. Dale. Música, tanda. Ya volvemos con Claudio de los Santos, pero ahora sí, vamos a salir un poco de esta locura vamos a ponerle un poco más de onda, dijera yo. Ajá. Y vamos a hablar de las actividades en realidad recreativas que tuvieron, porque estuvieron participando del Gurisódromo. Ha habido torneos de ustedes, por eso ven el kinesiólogo. No se vayan, ya volvemos. Esto es Radio Estudio 97.5. Desde adentro, Andrés Alzogaray, que nos habla, Joaquín Ferroni. Música. ¿Seguimos con los 80, Joaco? Seguimos, seguimos. Dale. Ya la música que se viene y bueno, a disfrutarla mientras como disfrutaron esta nota. Qué grande esto.